Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Distrategia. Mi nombre es Luis Alexis Sánchez y el día de hoy voy a tenerles un programa bien interesante. Todas aquellas empresas que quieren crecer necesitan inteligencia comercial, pero vamos a hablar hoy día adicionalmente de agregarle un elemento a la ecuación. Es el elemento geográfico. Vamos a hablar hoy día de inteligencia comercial geográfica y para eso he invitado a una de las personas que tiene más años y más experiencia en el tema de cómo hacer crecer a las empresas añadiendo la información de valor geográfica para poder tener estrategias mucho más potentes de aceleración de crecimiento. Él es Fernando Horna, él es director de Target Maps, así que vamos a tener una interesante entrevista con él en breves segundos. Volvemos. Bienvenidos de vuelta a Estrategia y el día de hoy tengo a una de las personas que más conoce, me imagino yo, en Latinoamérica de inteligencia comercial geográfica. Ya van a entender por qué. Y es Fernando Horna, que no solamente es el director de Target Maps y, digamos, cabeza estratégica de Target Maps Analytics, sino también resulta ser mi socio. Así que hago ese disclosure también desde el principio. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Bienvenido a Estrategia. Muchas gracias, Lucho, y gracias por la presentación. Tengo muchos años, no sé si soy el erudito en el tema, pero tengo muchos años haciendo este trabajo que me encanta y con muchos casos de éxito para contarte. Fernando, vamos a contar un poquito la historia, porque también en algún programa quedó pendiente ahí explicarles un poco la historia de cómo se creó Target Maps y luego cómo se creó Map City y luego cómo fue vendida, ¿no? Si nos pudiera recapitular rápidamente, solamente para que entiendan el contexto, la gente que nos está mirando, ¿cómo fue un poquito la historia? Bueno, es una historia personal y emocionante para mí porque yo venía desde... Mi primer trabajo fue digitalización de mapas. Una empresa que en aquel tiempo ganaba dinero imprimiendo mapas para mineras y los plotters era una novedad en ese tiempo. Entonces conocí uno de los arquitectos más influyentes en mi carrera, que es el arquitecto Juan Gunter, que en paz descanse, pero hizo un trabajo espectacular en Lima. Él georreferenció todas las fachadas que en aquel momento el Patronato de Lima iba a digitalizar y a poner en valor para recuperar el valor histórico de la ciudad. Ese trabajo me encantó, porque no solo fue georreferenciar, sino fue dibujar las fachadas, fue entender la historia detrás de cada una de esas fachadas, al punto de llegar a conocer familias que vivieron en aquellas casonas o eventos que ocurrieron en aquellos lugares. Solo para detenernos un momento y la gente que no entienda qué cosa es georreferenciar, breve explicación. Georreferenciar es pasar de una dirección a un dato, una coordenada, ¿no? De forma tal que una dirección tú la puedas ver visualmente en un mapa, para dejarlo... Efectivamente, y en todo lo que te voy a hablar seguro vas a tener que hacer ese tipo de declaraciones. Es uno de mis defectos. En este mundo de la georreferenciación o la industria geo, usamos mucho tecnicismo, pero poco a poco se van a dar cuenta que las personas comunes y corrientes las usamos todo el día, solo que hay que ser más... Bueno, ¿quién no utiliza ya el Google Maps para poder encontrar una dirección en un mapa, ¿no? Efectivamente. Bueno, entonces esa experiencia fue la que despertó mi real interés. Producto de ello, tomé clases de informática, mi carrera la desarrollé inspirado en crear una empresa basada en la información y para eso estudié Administración de Empresas en la Universidad del Pacífico. Luego desarrollé carreras o cursos de programación, entonces hice un mix de todo eso y ahí es donde comienza la experiencia de digitalizar las ciudades. Creamos con un socio una empresa de software y nos dimos cuenta de que esto venía cada vez más comoditizado y ahí es donde tomamos la decisión de crear Target Maps contigo, donde vimos que si bien la geografía es una ciencia muy antigua, la tecnología encima de ella era una limitante en aquel tiempo, te estoy hablando 10 años atrás, ¿no? Y bueno, yo ya tenía unos cuantos años, 5 o 6 años de experiencia y creamos una solución llamada Mapeo, que permitía a las empresas conocer dónde estaban sus recursos en el campo. Ahí es donde nace todo. Buscamos a Google para representarlos, Google nos presentó a Map City se dio cuenta que tenía el mismo plan en Perú, así que conocimos a Roberto, mi socio chileno,
y dijimos, ok, si tenemos el mismo plan, o cada uno lo hace por su cuenta o lo hacemos juntos, y decidimos hacerlo juntos. Muchas lecciones de negocio de esa época, ¿no? Sí, es una aventura, es una aventura. Yo creo que todo comienza por soñar, ¿no? Entonces, y si en el sueño algunas personas coincidimos, enhorabuena. Y eso es lo que pasó, ¿no? Con Roberto, nos definimos lo que queríamos, nuestros intereses, colaboraste mucho en estructurar todo ese interés común, y es como decidimos embarcarnos en este proyecto llamado Map City Perú. Y así fue como construimos con activos que ya teníamos, ¿no? Target Maps en ese momento contaba con un potente motor de georreferenciación que hace lo de convertir direcciones en coordenadas, plataforma para traquear a los vehículos y con los GPS y ese tipo de cosas, ya existía. Y para eso lo que más teníamos era datos. Y luego ya te cuento el tema de la Big Data en aquellos tiempos, ¿no? Entonces creo que juntamos conocimiento, datos, un espíritu emprendedor increíble, porque en esa época emprender una iniciativa llamada Geo en el país resultaba como, la gente decía, pero ya, ¿y para qué utilizaría eso? No, claro. Yo lo hago en Google Earth, ese tipo de respuestas. Y bueno, pero la convicción nos demostró de que íbamos en un camino innovador, no era fácil, era un reto, y finalmente hicimos lo que hoy en el Perú ya se conoce como GeoBusiness, y colaboramos mucho con los clientes, nos costó mucho demostrar el valor, pero fue rápido. Fue rápido. El primer año nosotros ya habíamos logrado, comenzamos en julio, y a diciembre del 2010 ya habíamos tenido nuestra primera venta a una de las empresas más importantes del país, bancos. Así es. Y eso al equipo, que éramos 2 personas, luego 3 con mi asistente, nos demostró de que íbamos en un camino correcto. Y bueno, luego ya vino todo el crecimiento después. ¿No? La historia la vamos a ir contando de repente por partes para que la gente vaya entendiendo el contexto. Pero cuando se formó finalmente nos asociamos con Map City Chile y armamos Map City Perú, y tú siempre liderando todo el equipo y las soluciones detrás, porque eres el especialista en el tema. ¿Qué viste en las industrias que la inteligencia comercial geográfica resolvía? ¿Y sigue siendo vigente esa problemática hoy? Las problemáticas han cambiado bastante. En ese momento lo que vi es que la gestión de todo lo que se mueve de la puerta para afuera de las empresas era primero, no tenía un estándar. Segundo, que era gestionado en función de lo que ya había pasado. Es decir, ¿cuánto vendiste? ¿En qué zona vendiste? ¿Por qué te fuiste a esa zona y no escogiste esta? Todas eran, o la mayor cantidad de preguntas de los gerentes eran en pasado. Cuando lo que te agrega valor en la industria geográfica es pronosticar, planificar y esperar un resultado planificado, ¿no? Lo cual ya cambia toda la cosa. Exactamente. Y en ese tiempo, en el 2009, ya la economía estaba en un bastante movimiento. En el 2010 las empresas estaban ejecutando planes de expansión, ¿no? Era crecer más agencias, abrir más supermercados, distribuir la mercancía en determinados sectores, o era sectorizar la publicidad en función de dónde están los consumidores. Ya se escuchaban ese tipo de necesidades. Lo que hicimos fue simplemente brindar herramientas para planificar mejor antes de ejecutar una acción táctica. Y eso creo que fue un elemento clave en la época. Hoy día se pide más, digamos, validar o prever qué es lo que puede pasar para tomar decisiones con respecto al futuro. Mira, casos reales. Yo no me imagino el día de hoy un gerente de desarrollo inmobiliario de una empresa grande saliendo en su auto a decir, bueno, aquí vamos a abrir una agencia o allá instálate un punto de venta. Ya no. Una, porque la ciudad ha crecido. 2, la competencia ha aumentado muchísimo. Hay muchas marcas compitiéndose en el mercado. El share ha cambiado, ¿no? Y 3, ya no hay tantas opciones como antes, ¿no? Como antes sí era sencillo salir y abrir en la esquina porque era evidente que había tráfico, ¿no? Hoy no. Hoy se requiere inteligencia y no utilizar la información que además está digitalizada.
Claro, el problema es el desorden de cómo está digitalizada, pero existe información. Entonces, tomar una decisión que no utiliza evidencias basadas en datos, yo creo que es un desperdicio. Es un desperdicio. Vamos a aterrizar en casos, porque lo que me encantaría es que la gente que nos está escuchando entienda o pueda accionar directamente con casuísticas puntuales por industria. Vamos a ir mirando diferentes industrias y ver cómo la inteligencia comercial geográfica puede ayudar a diferentes industrias. Es más que la inteligencia comercial, en realidad el analytics geográfico, porque va más de lo comercial, más allá de lo comercial. Cuéntame, toma una industria, Fernando, y vayamos a darle, digamos, valor a esa industria. La industria bancaria, que es un consumidor intensivo de este tipo de servicios. La banca, que está de alguna manera hoy día disrupida por fintech. Que de hecho varias fintechs se acercaron a hablar para tomar la data geográfica como valor, como punto, digamos, de data entry para armar los modelos, ¿no? Pero en banca, cuéntame, ¿qué valor le da, si alguien nos está mirando en banca, qué valor le da a la banca la inteligencia comercial geográfica? Bueno, hoy los bancos están pensando, yo creo que todos los días, en qué agencia cerrar o qué agencia promover. Porque la red de agencias de un banco es muy costosa, ¿no? Y en situaciones como estas, una agencia posiblemente no tenga la rentabilidad o el costo de operar sea demasiado alto respecto de los canales virtuales que se están potenciando. Entonces, si bien antes las necesidades iban por dónde abrir una agencia, hoy más bien hay que pensar dónde cerrarla o a dónde moverla o qué hacer con el formato de determinada agencia en determinada ubicación. Entonces, allí es donde la geoanalítica entra a tallar. Una herramienta indispensable, diría yo, para alguien que está mirando cómo reordenar la cantidad de agencias en un banco es conocer qué hay alrededor, ¿no? Es lo que muchos seguro en algún momento de sus vidas han hecho, es ubicar el lugar y preguntarse qué hay alrededor, ¿no? Preguntarse cuántas personas hay, qué productos se venden en esa agencia, ¿no? Y evaluar el costo de cerrarla o potenciarla, ¿no? A veces, dependiendo del producto, dependiendo las facilidades de desplazamiento, de repente el problema no es el mercado, sino es el producto que llevas a ese mercado. Entonces, y la información geográfica lo que brinda es eso, ¿no? Entonces, un reporte simple de análisis geográfico podría indicarte cuántos hogares hay, de qué perfil son, qué productos son los que tienen mayor ratio de crecimiento, cuál es un producto que tiene la competencia y no tú, ¿no? Y con esas informaciones mezcladas ya podrías tomar una decisión con más seguridad, más informada, ¿no? Otro ejemplo es lo que está ocurriendo hoy. Los canales virtuales, los medios de pago digitales están tomando potencia, ¿no? Y de repente podrías pensar de que no importa dónde esté el cliente, pero sí importa. Porque imagínate, si tienes un medio de pago en el celular, vas a comprar a la bodega de la esquina y resulta que tiene la aplicación de un banco con la que puedes pagar sin necesidad de tocar el dinero, te sonaría atractivo y posiblemente, si la publicidad es suficiente, de repente estás dispuesto a hacer ese tipo de pago, ¿cierto? Ok, para afiliar esos comercios necesitas personas que capaciten al comerciante, en este caso, que les entreguen una evidencia del valor que genera tener ese tipo de medio de pago. Y estas personas generalmente están caminando, buscando este tipo de comercios y validando si la población alrededor de esos comercios es susceptible de usar esos medios de pago digitales. Entonces, ¿no sería mejor identificar antes de salir al campo dónde están esos comercios? Mapear el recorrido de estos vendedores para poder hacer su proceso de afiliación, de modo que afilien más comercios en menos tiempo, con menos esfuerzo de desplazamiento. Entonces eso es lo que hace hoy una herramienta geográfica, ¿no? Entrega información, ubicación de dónde está el mercado, dónde está la oferta, dónde está la demanda, y con esa información planificas mejor el trabajo de las personas que están tocando puertas en el campo, ya sea para vender, suscribir, afiliar a alguien, una persona o un comercio, o para cobrar, ¿no? Entonces ese tipo de operaciones se benefician de la información geográfica
antes de ejecutar una acción táctica. Y eso te permite lograr eficiencia a medida que vas retroalimentando estas soluciones, porque ya la conversión te va dando un indicador de dónde está la zona más potente o no. Entonces, esas son cosas. De hecho, el indicador geográfico, digamos, o la data geográfica, es un dato adicional que puede optimizar un modelo, ¿no? Porque si tú tienes el dato geográfico, ¿de acuerdo? Y a ese dato geográfico, digamos, tú lo integras, que es lo que se ha hecho varias veces, tú lo integras, otro tipo de bases de datos que pueblan ese dato geográfico, más la data de la misma empresa, y lo llevas a un análisis geo. Eso es bien potente. Hablábamos en otras entrevistas, por ejemplo, sobre cómo pegar información de no solamente población, sino de cómo de ciertas propensiones de gasto, propensión de consumo, digamos, rangos de ingreso, temas etarios, etcétera, dentro de un cuadrante o dentro de una manzana, ¿no? Que acá en Perú se le llama manzana. Y a partir de ahí, de toda esa data que puede poblar una entidad geográfica, que sería una manzana en este caso, un ID geográfico, puedes comenzar a explotar con análisis esa data para obtener, digamos, mejores decisiones, ¿no? Sí, sí. Suena complejo lo que hablas, pero es simple, es simple. Hay una frase que utilizo mucho, que es: una dirección esconde mucha información, ¿no? ¿Cómo? Tal como lo planteas, si conozco tu dirección y posiblemente no conozco nada de ti, por lo menos podría yo llegar a tu dirección y preguntarme cómo es que vive la gente allí. Si estás frente a un parque y de repente la seguridad en la zona es muy alta, el material con el que están construidas las casas es de un lindo, te da un lindo entorno, las vías están en buen estado, ¿no? Los estacionamientos en la vía pública están muy bien delimitados, ¿no? Todo eso genera una percepción de confort, de seguridad, ¿no? Entonces podría intuir que de repente tu estilo de vida y el de tus vecinos y el de tu esposa y de todas las personas que viven en tu entorno podría ser similar, ¿no? Entonces, por eso creo que una dirección habla mucho de las personas, sin ser precisa, sin ser un dato demográfico, personal, ¿no? Sí podría entregarme más información que la que está registrada en los sistemas de identificación tradicionales, ¿no? Entonces se complementa. Pero además, eso respecto a si quiero saber más de ti. Pero si quiero vender un producto o quiero mejorar la calidad de vida de una comunidad, de un distrito, entonces de repente ya no debería preguntarme solamente de ti, sino de los vecinos o de la población en determinado sector. Entonces puedo describir a esa población con características comunes, ¿no? Entonces, seguro, hablando de otra zona, si quiero mejorar la accesibilidad en una zona que tiene muchos problemas de turización, de tráfico, porque la accesibilidad es compleja, a lo mejor allí debería estar pensando en cuánta población es, cuánto tiempo de desplazamiento invierte esa población para llegar a sus centros de trabajo o a los sitios donde hacen recreación o compras, ¿no? Y con ese análisis de desplazamiento podría plantear una solución que lleve un bienestar y de repente hasta podría trazar un diseño de una nueva vía que facilite el desplazamiento. Y al hacer eso, no solamente voy a facilitar el desplazamiento de las personas que viven en ese sector, sino la zona se va a tornar más atractiva. La plusvalía comienza a hacer su trabajo, ¿no? Los centros comerciales seguro van a estar más atraídos de llegar a esa zona. Entonces todo cambia y esa información existe. Está digitalizada, solamente hay que traerla, unificarla, enriquecerla, como bien dices tú, y comenzar a utilizarla. La industria bancaria entonces es una industria que se ha habido beneficiada y que en teoría ha sido, no en teoría, en la práctica ha sido, digamos, una de las industrias que, de las primeras que vieron el poder del geobusiness, ¿no? ¿Qué otra industria y qué resultados has visto o has tú mismo, digamos, dado a digamos, empresas puntuales, sin mencionar nombres?
La industria inmobiliaria, definitivamente, ¿no? A ver, ¿qué disrupción puede haber en la industria inmobiliaria a partir de ese un análisis geográfico? Bueno, las empresas que hacen desarrollos tanto de comercios, centros comerciales, como de vivienda, poco a poco se han dado cuenta de que el solo hecho de empezar a construir genera un nivel de atractividad mayor en la zona. Entonces, hoy en Lima escasean los terrenos, los paños de terreno para desarrollar centros comerciales. Entonces es cuando mejor calza un mix entre comercio y vivienda. Entonces es una tendencia que comenzado, lamentablemente la pandemia ha frenado un poco eso, pero si sabemos que los paños escasean y que en los lotes disponibles se puede trabajar un mix de comercio y vivienda, y que además también eso es un aprendizaje de la industria, no dependen los compradores de ese nuevo proyecto, no dependen de los que están alrededor, sino son atraídos de otros sitios, desde otros lugares, porque se mezclan dos tipos de compradores. Personas que invierten para tener un inmueble y generar renta, y personas que quieren vivir. Entonces, ese mix hace que sea algo interesante y trae un beneficio además colateral para los proveedores de otros servicios, como el Internet, ¿no? Las empresas que distribuyen Internet, les interesan estos conjuntos residenciales porque en una sola cometida tienen muchos clientes. Y los bancos, porque los bancos financian el inmueble, financian el vehículo y financian la tienda, que podría estar en una sola unidad. Entonces, ese mix ha sido un aprendizaje de los últimos tiempos. Hay algunas que están innovando con esos formatos. En realidad es una innovación para Lima, ¿no? Porque ya este formato es bastante conocido en países desarrollados como España, por ejemplo. Ese es un aprendizaje. Otro aprendizaje es cómo vender, porque no hay nada más estresante que desarrollar un inmueble, no sé, con 100 unidades de departamentos y después generar el flujo para venderlos, ¿no? Entonces, he visto campañas que eran muy focalizadas en la zona, ¿no? Asumiendo que el vecino podría comprar un inmueble allí, pero luego la experiencia demuestra de que hay otros sectores de la población que quieren llegar allí, y al hacer ese intercambio, al traer un nuevo hogar a esa zona, le da otra configuración, por lo tanto las necesidades evolucionan, ¿no? Tenemos ejemplos, ¿no? En las Limas, en los extremos de Lima, Lima Sur, Lima Norte con más agresividad, ¿no? Donde todo comenzó por venta de lotes, luego ya encontramos edificios, luego el edificio resulta que quedó corto porque ahora hay que ponerle un supermercado, ¿no? Y después los centros de recreación van evolucionando, ¿no? Entonces, si te das cuenta, hay un desarrollo inmobiliario, ¿no? Los centros comerciales están muy atentos a eso, tanto si el centro comercial toma la iniciativa de desarrollar un proyecto o si la empresa que hace desarrollo de vivienda también está coordinando o por lo menos conversando con los desarrolladores comerciales para tratar de ir al mismo ritmo. ¿Cómo digamos, el GeoBusiness, cómo le suma a los inmobiliarios en ese caso? Específicamente, ¿qué valor le introduce las herramientas de GeoBusiness? Depende del ciclo de la empresa. El ciclo de un desarrollo comercial es muy distinto al de un desarrollo de vivienda. En el comercial, digamos, está bastante movido por entender cuál es la foto hoy, en entender cómo es la población y cuál es la oferta existente en la zona. Pero lo más arriesgado, y ahí es donde se necesita mucha información de GeoBusiness, es qué es lo que se ha proyectado. Porque la inversión en un centro comercial no está pensada para los próximos 5 años, ¿no? Es muy largo plazo, ¿no? Y si se ha proyectado, a lo mejor que por la zona va a haber un nuevo corredor vial o va a pasar una línea de transporte urbano que es una troncal y van a haber estaciones, ¿no? Creo que la capacidad de absorber ese público que se va a dar, ¿no? Es más interesante. El desarrollo comercial vive del tráfico, entonces si hay elementos que van a estimular el desarrollo de ese tráfico va a ser más atractivo.
Pero también puede ocurrir lo otro, no va a haber. Entonces, los centros comerciales están primero entendiendo qué va a pasar, ¿no? Normalmente Lima está creciendo mucho hacia los costados, ¿no? Está generando periferia y definitivamente el desarrollo de vivienda es un tema interesante y el centro comercial lo que hace es preguntarse si en este momento, con lo que hay, con el stock de viviendas que hay, es suficiente para darle sustento a ese centro comercial o no. Si la respuesta es sí, luego viene todo agregado, ¿no? De hecho, Lima es una ciudad que siempre crece y si bien las tasas de crecimiento en cantidad de personas cada vez son más lentas, lo que sí ocurre es mucho desplazamiento, porque hay una escasez de vivienda, ¿no? Entonces, personas que viven en una zona se mudan a otras. Entonces, no quiere decir que el crecimiento está decreciendo, no. Las personas también migran, ¿no? Requieren otros servicios. Entonces, eso es lo que el centro comercial entiende, ¿no? O el inversionista de un centro comercial entiende. Y la tercera variable ya sería que el centro comercial per se genera una atracción para la zona, ¿no? Genera más flujo de vehículos, hoy los centros comerciales están atentos a incluir más rubros educativos, de salud, ¿no? De parking, ¿no? Entonces eso hace que también la zona sea más atractiva para poner viviendas al costado. Entonces es un mix bien interesante. Del lado del desarrollo inmobiliario para vivienda, allí sí es más interesante ver cómo está la población hoy y cuál es el cambio, si va a haber disrupción o no en el desarrollo. Tal vez si es un edificio de 5 pisos con 10 viviendas, a lo mejor no es tan disruptivo el tema, ¿no? Y a lo mejor no es tan crítico ver si la población de allí o de otro lado va a comprar. Eso pues, depende de cómo se mueve el gerente de ventas, tal vez. Pero si es un desarrollo de 100 unidades, 500 unidades inmobiliarias, entonces allí sí es crítico analizar hasta dónde esa población va a responder y de dónde ir a atraer o ir a generar publicidad para atraer a los nuevos propietarios de esos inmuebles. Esa es una de las preguntas que responde las herramientas y las estrategias de inteligencia comercial. Así es. Y pongo un ejemplo para ese caso. Depende del tipo de desarrollo. Si es un edificio que además tiene una zona recreativa y que además incluye comercio y tiene una buena cantidad de estacionamientos, de repente es más atractivo para un nivel socioeconómico que demanda y tiene la capacidad de pagar un servicio y un inmueble como esos. Y a lo mejor ya no tiene que buscar en la zona donde está el inmueble, sino tiene que buscar en distritos donde encontraría personas con ese nivel de demanda, con ese nivel de exigencia, ¿no? Es que todo depende, ¿no? Todo depende del tipo de oferta para ir a buscar el target adecuado y traerlo, ¿no? De acuerdo. Ahora, has hablado mucho de Lima, pero la necesidad no solamente es en Lima. O sea, hay una necesidad a nivel LATAM. Entiendo que has visto también necesidades, por ejemplo, en Ecuador, en Chile, entiendo, en otros países. ¿Qué necesidades estás viendo que atienden las herramientas Geo? Sí. Es una pregunta muy interesante que me tiene bastante entusiasmado en los últimos tiempos. Tiene mucho que ver con el fintech. En Chile estamos participando con una empresa que ha desarrollado soluciones para pagos digitales. Bueno, lo que se conoce como botones de pago, pasarelas de pago, pago electrónico en sí. En realidad es un facilitador de pagos electrónicos. Pero yo decía, pero ¿cómo una empresa puede ser tan disruptiva en ese? Sí, hay muchos que ofrecen eso. Pero la novedad de esta empresa es que no solo brinda el medio de pago, sino que facilita ese medio de pago para sectores que no están hoy utilizando ese tipo de producto o de servicio. Por ejemplo, edificios que tienen que pagar la mensualidad para el mantenimiento. Los propietarios o los inquilinos tienen que estar coordinando por chat y de repente es dificultoso hacer el recaudo. Entonces, esta fintech lo que hace es brindar un sistema como si fuera una plataforma bancaria para que un administrador de un edificio pueda gestionar por allí ese tipo de transacción. También lo puede hacer una empresa de zapatos que no tiene un gift card, pero
lo necesita, porque de repente con eso atrae más al cliente. Entonces ha reducido la brecha de acceso a este tipo de empresas pequeñas, y vaya que le ha ido bien, porque ahora resulta que tiene afiliados colegios, edificios, comercios menores. ¿Y cómo incorporó dentro de esta oferta de valor que mencionas la variable geo? Ok, para buscar este tipo de comercios, lo primero que necesitó esta empresa es ubicarlos, porque se dio cuenta que habían ciertos rubros que estaban demandando el servicio y tenían cierto nivel de frustración, porque ni los bancos le iban a crear un sistema de recaudo, ni las empresas que son los que tienen los medios de pago, como no sé, hay varios, ¿no? En Chile está centralizado en uno. Era como demasiado lejos esa solución para traerla al negocio. Entonces, lo que hicimos fue mapear, georreferenciar o poner en un mapa con puntitos a todos estos comercios que tenían un perfil determinado, y hoy lo que hace su fuerza de ventas es ir a buscarlos, ¿no? De manera sectorizada, con una variable interesante. Además de mapearlos, creamos las zonas donde existe facilidad técnica, es decir, las zonas de cobertura con internet, ¿no? Porque aquí la base es la conectividad. Y así es como con estas simples 2 capas pueden ahora hacer un trabajo muy eficiente. Entonces, y es un negocio que está creciendo. Todo eso tiene que ver con el ámbito de pagos electrónicos. Pero luego nos vamos al otro extremo. En Ecuador, vengo de allá, lo que estamos haciendo es casi lo mismo, pero con punto físico. Esta fintech está creando un modelo llamado, creando en Ecuador, porque en otros países ya está creado hace un buen tiempo, un modelo llamado Cash Market, que es brindar los servicios que podrías encontrar en una agencia bancaria, pero con varios bancos, ¿no? Estamos desarrollando eso, ya el modelo está hoy operando, tenemos 8 agencias ya operando en un proyecto piloto, y este modelo detrás de este modelo viene una franquicia que lo que busca es expandir todas las agencias que sean posibles para llevar transacciones de cash y también electrónicas a los distintos puntos de venta, generalmente donde no están los bancos. Y hoy ya toca hacer el mismo análisis aquí para comenzar a hacer el piloto. Y definitivamente lo indispensable es saber dónde existe la oferta y la demanda suficiente que necesite servicios de cash market, ¿no? Entonces, en una agencia de cash market lo que puedes hacer es ir y en un solo momento acercarte a una ventanilla y pagar la universidad, pagar el colegio, pagar el edificio, pagar la canchita de fútbol si es que estás suscrito. Te das cuenta, son distintos, pagar el agua, la luz. Entonces son distintos servicios que podrías pagar en un solo punto. Y definitivamente el hecho de conocer la ciudad es clave para poder tomar las decisiones de a dónde ir a tocar la puerta. Es clave porque es un negocio muy, muy sensible a la competencia con los mismos aliados. El banco es un aliado de esta fintech, ¿no? Entonces, si estás cerca de una agencia, posiblemente le afectas en el flujo, de repente no es tan atractivo, pero si estás en un sitio donde estas agencias no llegan, a lo mejor allí sí tiene sentido, porque al banco de repente no le es suficiente mercado estar en ese punto, pero a esta empresa, a esta fintech sí, porque hace transacciones para varios bancos, entonces se complementan. Claro. Es bien interesante el modelo. Yo creo que abre las puertas para que los bancos se apoyen en este tipo de solución, y lo que estamos buscando ahora en Perú es precisamente, ya estamos en el análisis de lo que llamamos Site Selection. Explícanos un ratito a la gente que nos está mirando, porque nuevamente, Site Selection, ¿qué cosa es Site Selection? Bueno, como su nombre en inglés lo dice, es ubicar, seleccionar las mejores ubicaciones, ¿no? Que eso es algo básico, por ejemplo. Digamos que es el principio. Ahora, el cómo es lo que cambia, ¿no? Es diverso, ¿no? Es diverso. En el caso de este negocio, de esta fintech, lo que busca es aquellas poblaciones que tienen la necesidad de hacer transacciones, ya sea en cash o ya sea con sus plásticos, con sus tarjetas, y que no necesariamente están dispuestos a hacerlo todo por internet. Porque a lo mejor el colegio donde pagan la mensualidad trabaja con un solo banco, pero ese banco no está cerca.
digamos, ¿no? Pasa mucho eso en Ecuador a veces. Entonces, lo que hace un modelo de Site Selection es preguntar ¿dónde está esa gente? ¿Qué los caracteriza? Ah, bueno, los caracteriza que están en zonas donde el desplazamiento para llegar a una agencia de banco es mayor a 30 minutos y que además es una población que tiene hijos menores de edad y que además, y así comienzas a perfilar. Eso es lo primero, eso es, digamos, el paso número uno, es ¿qué buscamos? ¿Qué buscamos como cliente o como demanda, ¿no? Una vez que conocemos el perfil de estas personas, que son los que necesitan el servicio, vamos al siguiente nivel, que es ¿y dónde conviene ofrecerles el servicio que ellos buscan? Y ahí es donde comienzan las técnicas de análisis espacial para comenzar a ubicar estos potenciales puntos. Generalmente en este tipo de estudios lo que sale son un montón de opciones para ubicar un punto. Y luego ya viene el tercer paso, que es hacer que estos puntos compitan entre sí hasta que aparece un ranking de los mejores puntos para seleccionar. Entonces, digamos, para aterrizar y para que se entienda en sencillo, yo quiero entrar a descubrir en dónde colocar algo físicamente, una oficina física en algún lado, y para eso normalmente tiene que ver con la parte de prospectar, ¿no? Porque estás haciendo una prospección de potenciales lugares, de alguna manera. Y haces todo este análisis haciendo algo que me acuerdo que en algún momento Yuri le puso esa palabra, la álgebra de mapas, ¿no? Donde tú puedes poner capas de información y bueno, ya por un análisis geoespacial puedes ir sumando, restando, etcétera, estas capas como si fueran variables en una ecuación para finalmente tener un ranking final donde tú le digas a alguien, mira, sí, estos son los lugares de mejor a peor, digamos, estos son los lugares posibles. En resumen es eso. Sí, es... como te decía al inicio, una opción es caminar y decir abrimos aquí, abrimos allá, agarras un auto y recorres la ciudad y lo haces. Y otra es preguntarle a estos sistemas de información geográfica cuáles son las mejores ubicaciones, y lo que hacen estos sistemas detrás es precisamente lo que acabas de describir. Es perfilar, una vez que conoces el perfil, buscar dónde están esas personas o esas cuotas de mercado, ¿no? Y luego decirle al mapa que ponga un puntito en las zonas donde existe mayor oportunidad de negocio, por el tamaño de mercado, por el perfil que es muy similar al que buscas, por distintos criterios. Y te sale un mapa lleno de puntos que son las opciones. Y allí es donde comienza todo, porque hay que elegir los mejores puntos. Y para llegar a un criterio de selección es que se analizan distintas variables, ¿no? ¿Cuál es la velocidad de crecimiento? ¿Cuál es tu capacity? Depende, ¿no? Entonces, una vez que ya tienes esos criterios bien definidos, te aparecen los puntos que tienen la mejor posibilidad de crecer o de desarrollarse, ¿no? en un listado. De acuerdo. Digamos, es para que entiendan un poquito de qué se trata el hecho de tomar la geografía como una herramienta para poder tomar una decisión. Y todo tiene que ver detrás con data. Pues si no tienes la data, lo bueno es que, digamos, tú tienes un montón de información detrás que puede ayudar y ya está georreferenciada, está, digamos, en mapas. ¿Qué otras industrias, de la gente que nos está mirando, qué otras industrias podrían ser interesantes como para que puedan entender qué ventaja competitiva les puede dar un análisis? La industria del retail, que es un usuario intensivo también, ¿no? Sobre todo hoy, ¿no? Hoy Cuéntame algunos casos puntuales de cuál fue el dolor y cómo se resolvió el dolor con qué. Bueno, un dolor de moda, que es, de un momento a otro entramos a cuarentena y resulta que las ventas por internet de las principales empresas de retail en el país crecieron enormemente, 200, 300%, dicen algunos, según mediciones de sus propios sistemas. El tema, ¿y ahora cómo hacer para distribuir eso? Si en situaciones normales ya era un problema, hay muchos casos de personas que compran por internet y no tienen el producto que... O reciben una parte de los pedidos, otra no, o les dicen, señor, tiene que esperar durante la mañana, pero llegan en la tarde y perdiste el día. Eso ya se conocía, pero hoy se multiplicó exponencialmente. Entonces, ese problema, las empresas de retail se le estaban derivando a las empresas de logística, porque para eso les pagan, ¿cierto? Pero las empresas de logística
no estaban preparadas para semejante crecimiento. Las empresas de retail estaban felices y están felices porque venden igual, ¿no? Los supermercados no han parado de vender, las tiendas de conveniencia yo creo que siguen vendiendo, las empresas de mejoramiento del hogar crecen, y el tema es cómo entregar esos productos, porque las empresas de logística, si no tienen éxito en un punto, pasan al siguiente. Ahora, multiplicado eso por el 200 o 300% de crecimiento, ya es un tema. Entonces los gerentes encargados de la parte comercial o de ventas o de distribución o de trade marketing de los retails no saben cómo atacar el problema, porque tienen muchos clientes quejándose, muchas mercancías que están devueltas y no saben por dónde está el problema. Entonces ahí hay una primera oportunidad de analizar desde dónde se están generando los pedidos, dónde se están teniendo estos problemas de distribución, y todo es dónde. Cuando tienes bien ubicados esos lugares donde está ocurriendo un determinado evento, la acción táctica para corregirlo es inmediata. Y es una coordinación más fina con el proveedor, con el distribuidor. Una cosa es decirle, ¿por qué tengo, no sé, 3 millones de dólares en mercaderías que no han sido entregadas? A decirle, mira, enfócate en la zona centro de Lima porque allí tengo el 80% de las devoluciones. O decirle, en determinados productos, refrigeradores, quiero que me bajes la velocidad de entrega porque estamos demorándonos 10 días en entregarlos cuando normalmente yo quiero que se mantengan los 2 o 3 días. Pero para lograr eso vas a poder mapear desde dónde están comprando y a dónde tienes que hacer la entrega. Y si la tienda ha logrado capturar esos datos, es más fácil entregar una pauta al proveedor para que pueda hacer una distribución óptima y logre esos lead times tan deseados, ¿no? Es más fácil, la conversación es distinta con información, con evidencia, ¿no? Entonces, eso está ocurriendo. Las grandes cadenas del retail están tomando conciencia de eso. Los gerentes de las áreas que están ocupadas de estos despachos están aprendiendo a utilizar este tipo de informaciones que antes no les era, digamos, un tema porque lo resolvía la empresa con la que tercerizaba. Hoy no. Hoy se están haciendo cargo y están utilizando estas informaciones para poder atacar el problema en conjunto con sus proveedores, ¿no? Y está ocurriendo además otra cosa muy interesante en el mundo del retail. Dado que esta problemática ha generado una aceleración en la manera de hacer delivery, la mayor cantidad de personas creemos que esto va a dejar muchos nuevos hábitos, ¿no? Como lo que ya está en otros países maduro, como la entrega de productos en un punto fijo, cercano, o un dark store, o en un e-locker, ¿no? Y eso hace más eficiente la distribución, porque ya no estás molestando con horarios al cliente, porque la distribución hacia un solo punto de varios productos, ahora sí se puede planificar, ¿no? Entonces, esto está evolucionando de manera bien interesante. Hay un último punto que quería que comentes, es el tema del gobierno, los países, o cómo para un país, digamos, o como para una entidad pública puede ayudarle este tipo de herramientas. Y entiendo que hay un caso que me estabas comentando la vez pasada que tiene que ver con, por ejemplo, el tema del transporte y cómo... Cuéntanos ese caso del tema del transporte que me estabas contando la vez pasada. Sí. A ver, para no enfocarnos solo en Perú, bueno, en Perú vemos los problemas que hay con los sistemas de transporte, ¿no? Pero no conozco hasta ahora un país que no tenga problemas con su sistema de transporte. Lo que sí conozco es países que conocen mucho del usuario, muchísimo, ¿no? Países cercanos como Chile, por ejemplo, que es bien sofisticado y la crítica de los sistemas de transporte es fuerte en Chile, ¿no? Hacen paros y son muy fuertes. Lo que estaba pasando en el Perú es que los sistemas han hecho, digamos, están brindando un servicio decente respecto de lo que teníamos como sistema, ¿no? Y creo que ha sido una evolución tremenda en Lima en especial.
La gente rápidamente ha adoptado el sistema y el problema que tenemos es que no están bien interconectados porque todavía no se termina, ¿no? La ATU en esta temporada... La ATU es... La ATU es la Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao, ¿no? La ATU muy inteligentemente lo que está haciendo hoy es preguntarse ¿y cómo es nuestro usuario? ¿No? ¿Cómo se transportan? ¿Desde dónde para dónde? Se está haciendo ese tipo de preguntas. Y fíjate que la geografía brinda mucha información de eso. Brinda dos tipos de información sin necesidad de hacer preguntas a las personas, que eso es lo más potente en realidad. Pero dado que ve tú preguntarle a 3 millones de usuarios, ¿no? Que generan, imagínate, 2 viajes por usuario, ¿no? Bueno, ¿cómo preguntarle cuáles son sus preferencias, qué le molesta, para qué se transporta, ¿no? Entonces la geografía entra a tallar allí. La geografía lo que hace es tomar una foto al sistema, a la red de transporte y por lo menos generar conocimiento de toda la población y todos los comercios que existen alrededor, ¿no? Y Fernando, me gustaría que me comentaste de un caso, que es el caso del tema de transporte y cómo la analítica geo en el tema de transporte le añade valor, pero en el transporte no tradicional, en el transporte público más bien. Buenísimo. Sí, bueno, el transporte público, especialmente en Lima, es gigante. Las redes que se han creado en los últimos años, lamentablemente no están todas interconectadas, pero los proyectos que van a concluir en los próximos años le van a dar una potencia enorme. Pero, ¿qué está pasando con la autoridad de transportes, la ATU? Quiere conocer más al público, ¿pero para qué? Esta infraestructura es gigantesca y brinda mucho espacio para que las personas puedan hacer sus transacciones, compra, ¿no? Acceso a servicios como acceder a una tienda de conveniencia o simplemente mirar una publicidad. Entonces, dentro de las mismas estaciones. Dentro de las mismas estaciones, imagínate, hay todo lo que necesita una empresa que vende productos o servicios. Está la gente, está en un horario específico y lo que necesita es saber qué quiere esa gente. Entonces el ATU está haciendo algo muy inteligente con nuestra data. Nosotros lo que hacemos es dibujar estos tramos, ¿no? Donde está todo el sistema de transporte, preguntarnos quiénes son los usuarios, los describimos. Tenemos dos tipos de usuarios, los que están circulando dentro del sistema, en las estaciones, y la población que está alrededor. Entonces, al conocer esta información, la ATU lo que puede es hablar con más propiedad de quién es ese usuario. Por lo tanto, la ATU puede hablar en otro lenguaje con los anunciantes y puede vender los espacios de esta infraestructura de una manera más eficiente. Entonces hace que las preferencias de los usuarios, la preferencia de consumo de los usuarios se alineen con la oferta de servicios o productos, que puede ser desde un anuncio, una tienda de conveniencia, Claro. ¿No? Y el anunciante o al locatario le va a dar mucho más, va a estar mucho más interesado porque va a entender si ese público es el público que es su público objetivo o no. Con esa información previa, la negociación es mucho mejor. Efectivamente. En los sistemas de transporte se nota de una manera muy marcada el perfil de la gente por tramo. Ya, ¿no? ok. Pero no solo podrías dejarte llevar por la apariencia, sino por lo que ellos están, en términos psicográficos, ellos están buscando, ¿no? Entonces es mejor conocer sus preferencias, sus estilos, los horarios en los que ellos transitan para poder llegar más fino con la oferta de valor. Entonces de esa manera la ATU puede tener conversaciones más potentes basadas en datos con los anunciantes o los proveedores de estos servicios, ¿no? Y así personalizar la oferta de valor de cada estación de manera diferenciada. Te pongo un ejemplo. Hoy las empresas de anuncios usan paneles digitales. Entonces la ATU con esta información podría personalizar el contenido que va a colocar en esas pantallas para que los usuarios que son de determinado perfil puedan acceder a esa publicidad. O de repente no la ATU, de hecho lo hace la empresa de anuncios, ¿no? La empresa de anuncios digitales, pero entiende a partir de una información que la ATU le lleva quién es el consumidor
cuáles son sus preferencias y en qué horarios están. Entonces es distinto, ¿no? Claro, claro. Y lo que hacemos como Target Maps es precisamente traer todas esas informaciones, colocarlas en capas y entregarlas de una manera fácil y sencilla para que una persona de ATU pueda conversar con otra persona que quiere utilizar la infraestructura de la ATU para llevar su producto. De acuerdo, ok. Y te voy a robar un caso más, que es el caso, me explicabas de los supermercados. ¿Qué cosa puede un supermercado o, digamos, o tipo de empresas parecidas obtener de ventaja competitiva a partir de analítica geo? Sí. A partir de la analítica geo, al menos en Target Maps, lo que hemos visto es una tendencia hacia los dark kitchen, ya es una tendencia. Ahora vienen los dark store, ¿no? Y lo que hacemos en Target Maps es identificar cuáles son las mejores ubicaciones para estos formatos dark. Y hacemos algo que con la práctica para nosotros resulta muy simple, ¿no? Como identificar dónde está la demanda, es decir, dónde está la población que demanda determinado servicio y cuál sería el punto más conveniente para que estas personas vayan caminando a recoger sus productos. Pero también las empresas proveedoras de estos servicios o productos pueden decidir si ese punto lo utilizan como un punto de distribución para ellos mismos, es decir, donde sus motorizados van y conectan en ese punto para terminar el microtramo, ¿no? La última milla es muy lejana. Ahora tenemos que hablar de microtramos porque hay un punto dark, ¿no? Un dark store que permite tomar, un motorizado podría tomar y hasta una persona en bicicleta podría tomar el producto y llevarlo en ese microtramo a la puerta del cliente final, ¿no? Ese es un formato y el otro formato es la persona que compra, el usuario final decide ir caminando a recoger sus productos de ese punto. Y para eso el secreto es tener proximidad conveniente, microtramos, velocidad de desplazamiento, facilidad de acceso. Eso es lo que hace Target Maps, ¿no? Analizar esas variables y diseñar un sistema basado en microtramos eficiente. Y eso se lo proveemos a las retailers y en este caso a los supermercados. Y los supermercados han experimentado algo bien interesante porque, y especialmente en las épocas de cuarentena. Bueno, todos hemos experimentado hacer colas para entrar al supermercado. Felizmente eso ha bajado un poco, pero dejó un aprendizaje. Algunas compañías que hacen las compras por ti, ¿no? También estuvieron colapsadas y extendieron sus plazos de atención. Pero algunos vecinos muy inteligentes, especialmente algunos bodegueros, lo que dijeron, oye, pero si ya no quieres venir a mi bodega, yo te lo llevo, ¿cierto? Ok, entonces lo que ha estado ocurriendo es que se concentraban demasiados pedidos en aquellas zonas de vivienda multifamiliar, ya sea edificios o condominios. Entonces, ¿qué están pensando algunos supermercados? Asignar recursos específicos para atender esas zonas, que podría ser una unidad móvil que lleve todos los pedidos que ha generado esa zona y los entregue en menor tiempo o incluso tratando de igualar el tiempo que demoraría una persona que vive en ese condominio en ir y traer su producto. Eso es hacer más eficiente el microtramo, ¿no? Y pensar en el cliente. Y pensar en el cliente. Y ahora la gran pregunta es, ¿y dónde están esos condominios? ¿No? Lo que hace Target Maps es eso, identificar esos conjuntos habitacionales, condominios, edificios, ¿no? Que reúnen una buena cantidad de hogares y ponerlos en un sistema de información visible, gráfico, fácil de identificar, que además les dice cuál es el supermercado más cercano para que piensen en una estrategia de lograr eficiencias en esa distribución, ¿no? Entonces es un sector específico, con una demanda específica y con un nivel de atención puntual para atender ese tipo de mercado. Bueno, de hecho, casos podríamos quedarnos acá hablando de horas y horas y horas de todas las casuísticas que se puedan, digamos, resolver con analítica geográfica. Me gustaría, Fernando, para ir terminando la entrevista, que me cuentes un poquito y para dejar también la historia que quedó pendiente de un programa anterior, de tu paso finalmente, ya has estado en MapCity Perú viendo casos de diferentes índoles, hoy día estás en Target Maps.
pero hay un tramo ahí de tu historia que queda pendiente, ¿no? Ah, bueno. ¿Y qué aprendiste ahí? Bueno, ¿Cuál es ese tramo y qué aprendiste? En esta carrera, pues, que inició con los emprendimientos, ¿no? Donde te conocí como socio, hubo mucho aprendizaje, sobre todo en el mundo del geobusiness y sobre todo en las millas que tuvimos que recorrer para madurar este modelo de negocio y salir bien parados, ¿no? Y creo que fue una aventura espectacular. Nos demoramos, esto comenzó el año 2010, nos demoramos hasta el 2017 en tener conversaciones con una compañía llamada Equifax, que fue quien finalmente vio atractiva nuestra propuesta de valor y terminó comprando MapCity, ¿no? La verdad, en ese año yo estaba decidido a dejar MapCity porque ya hicimos el exit que habíamos planificado. Fue una experiencia espectacular y no me veía en el mundo corporativo porque era consciente de que habían otras formas de trabajar, otros estándares, otras políticas. Y lo pensé bien y dije, bueno, pero ¿por qué no? Finalmente, en el 2017 tomé la decisión de continuar. Trabajé 3 años más dentro de esta corporación, Equifax, una experiencia espectacular, un aprendizaje muy bueno. No creo que sea una novedad que la burocracia en este tipo de corporaciones, sobre todo es una compañía que está en 24 países, con liderazgo en Latinoamérica, es natural ese tipo de burocracia. Pero para una persona como yo, que está acostumbrada a crear y a tener una dinámica ágil, una línea de toma de decisiones muy corta, ¿no? Sí era un tema, ¿no? Pero una grata experiencia. Equifax lo que hizo fue tomar la compañía. Durante el tiempo en que yo estuve, me involucré mucho en el proceso de acoplar los productos al modelo de negocio basado en datos de Equifax. Conocí acerca de sus estructuras, de sus intereses en otros países. Logré que mi equipo madure en este aspecto, en el aspecto de no solo procesar y generar datos, sino de entender cómo estos datos ayudan a la toma de decisiones en las empresas, en nuestros clientes. Felizmente mi equipo es un equipo muy talentoso, ha logrado acoplarse, no ha sucumbido a la vorágine que traen estas corporaciones que necesitan resultados muy rápidos. Y ya el año pasado, hasta julio, yo ya no estoy trabajando en Equifax, pero me quedo con una experiencia tremenda de conocer estos dos mundos. Y creo que hoy Targetmaps tiene la posibilidad de aprovechar todo este conocimiento que yo traigo y que parte de mi equipo también trae, en tomar lo que ya tenemos en el Perú hace mucho tiempo, que es muchos datos, transformarlos en un estándar, ¿no? Un formato que nosotros hemos definido y ponernos al servicio de las corporaciones que necesitan tomar esos datos de manera inmediata para tomar decisiones. Procesamos mucha data, la colocamos en sistemas que son fáciles de consultar para que nuestros clientes, a la medida que van necesitando información, la van tomando. Ya sea que entran a un sistema o ya sea que nos contratan para hacer un estudio. Y todo eso viene con todo el background que te he comentado detrás, ¿no? O sea, no hay novedad en mi equipo de cómo hacer esto. La novedad está que hoy sí tenemos mucha agilidad y mucha data para entregar valor a los clientes. De hecho, claro, Target se ha ido adueñando poco a poco, tiene no sé cuántos años de traer, de jalar data, ¿no? De ir inyectando data dentro de toda la información que hay ahí, ¿no? Sí, nos hemos planteado una meta de 3 años, ya vamos casi por el primer año, de evolucionar, ir a un modelo de negocio basado en analytics, en mining, Big Data, que la verdad es que Big Data lo venimos experimentando desde hace muchos años atrás. Imagínate el mapa de Lima, nada más cuánta data es. O sea, y tenemos el mapa de varios países. Sí. No, eso ya era Big Data. Hoy estamos empujando y acelerando mucho, entrando en temas de mining, en temas de machine learning, y lo que queremos al cabo de los próximos ya 28 meses
es tener sistemas más inteligentes que no demanden de mi equipo humano para entregar respuestas. Ya te estoy hablando de inteligencia artificial, ¿no? Y todo eso requiere de mucho entrenamiento, estructuración, reestructuración de datos. Estábamos listos para tomar un dato y entregarlo. Hoy ya no queremos hacer ese trabajo. Hoy queremos que nuestros clientes hagan preguntas y nuestros sistemas respondan a esas preguntas. Y ese es un proceso muy grande de transformación que estamos ya encaminados, y espero que al cabo de 28 meses más lleguemos al punto donde los clientes plantean una problemática, asistidos por supuesto, y los sistemas en minutos o en horas o pocos días puedan tener una solución. Bueno, eso es lo que esperamos en el directorio. Genial, Fernando. Oye, de verdad un gusto. Fernando, como les comento, es socio mío. Hago un disclosure aquí porque soy accionista de Targetmaps y nos unimos hace bastantes años. Pero independientemente de eso, y lo pongo sobre la mesa y lo he invitado a Fernando, no por el hecho de que es, digamos, mi socio, sino por el hecho de la experiencia que tiene Fernando comprobada y cómo el tema de entender digamos, las herramientas de GeoAnalytics es tan importante para tomar decisiones en empresas, en cualquier empresa, en cualquier rubro. Hoy ya hemos evaluado algunos casos, pero en todo caso creo que sí es importante ese conocimiento. Los empresarios deberíamos entender que existe esto, independientemente de quién lo contraten, pero que existe esto y que le deberían sacar el jugo a este tipo de herramientas, a este tipo de plataformas y a este tipo de conocimiento de cómo hacer este tipo de procesamiento. Así que bueno, nada, Fernando, no sé si quieres algo para cerrar, ¿quieres dejarnos algún comentario final? Bueno, mis comentarios es que estamos justo en una fase muy exigente de transformación digital, de verdad. Entonces, hoy nosotros... ¿Qué implica transformación en el modelo de negocio? Para dejarlo claro. Y que implica, sí, en el modelo de negocio, como te comenté sí, en claro. el caso nuestro. Muchos clientes nos ven como una empresa wow, moderna, mira, el ojeo. La verdad ya no hay tanta novedad, y no va a ser novedad si es que nuestros sistemas, nuestros datos, que son muchísimos, no están listos para haber aprendido de las problemáticas que atendemos día a día y responder en función de tendencias, en función de capacity y del momento en que esté cada empresa que nos demanda información. Estamos en ese proceso y es algo muy divertido. Mi equipo, yo mismo nos estamos capacitando en distintos países, recogiendo experiencias y bueno, es algo bien. Lo importante al final es el output para el cliente final, que el output del cliente final sea mucho más rápido, más y que el cliente se olvide de que la ciencia de análisis espacial es algo complejo. No, la van a usar, las personas la usan, por lo tanto debe ser algo natural. Y eso es lo que Targetmaps está haciendo, ¿no? Claro, pasar de algo que tú ves complejo a algo que es sencillo en un clic. Y eso al final es cambio de modelo de negocio. Fernando, muchísimas gracias por venir a Distrategia. Y nada, amigos, eso es todo por el día de hoy con nosotros. Bueno, ya hemos aprendido hoy un poquito más de lo que es GeoAnalytics o inteligencia comercial geográfica. Y soy Luis Alexis Sánchez, conmigo nos veremos en el siguiente programa de Distrategia. Cuídense, nos vemos. Chao, chao.